cantarán tu majestad. Quiero decirte cuánto te amo, pero no existen las palabras para expresar lo que siento por ti. Mientras tenga vida en mí, seré como ofrenda para ti. Quiero decirte cuánto te amo, pero no existen las palabras para expresar lo que siento por ti. Mientras tenga vida en mí, seré como ofrenda para ti. Llenaste el vacío de mi vida, pusiste mis pies en tu camino, sanaste mi alma herida, cambiaste mi llanto en gozo. Llenaste el vacío de mi vida, pusiste mis pies en tu camino, sanaste mi alma herida, cambiaste mi llanto en gozo, mi Dios. Me sobran motivos para amarte, me sobran motivos para exaltarte, me sobran motivos para servirte a ti, mi Dios. Llenaste el vacío de mi vida, pusiste mis pies en tu camino, sanaste mi alma herida, cambiaste mi llanto en gozo. En su promesa él esperó y de su tierra él salió, a donde Dios lo llevó. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, todo lo dejó. En su promesa él esperó y de su tierra él salió, a donde Dios lo llevó. Por cuanto tú creíste, las promesas recibiste. En Llamada Final Tulpetlac estamos listos para recibirte junto con tu familia. Tenemos una iglesia segura y sanitizada que cumple con los protocolos hechos por el gobierno local. Sanitizamos nuestras áreas como el instituto, nuestro auditorio, la cafetería, cada una de nuestras oficinas, baños y entradas generales. Estamos listos para recibirte este próximo domingo. Te damos la bienvenida a Llamada Final Tulpetlac. Estamos muy felices de volverte a ver en la casa de Dios. Antes de iniciar nuestro culto, queremos darte las siguientes indicaciones. El uso de cubrebocas es obligatorio y tendrás que usarlo correctamente cubriendo boca y nariz. Únicamente podrás bajarlo para beber agua. Al ingresar al auditorio se te asignará tu lugar, en donde tendrás que permanecer durante todo el culto. Una vez que inicie la alabanza y adoración, solo podrás danzar y alabar a nuestro Dios en el espacio que se te ha asignado. Evita cualquier tipo de contacto físico con las personas dentro del auditorio. Los niños mayores de 12 años tendrán que permanecer en el instituto durante todo el culto y una vez que finalice, tendrás que esperarlo fuera de nuestras instalaciones. Al finalizar el culto, tendrás que abandonar las instalaciones inmediatamente, respetando el orden de salida. Durante todo nuestro servicio, te pedimos tener tu teléfono en silencio o apagado para evitar cualquier interrupción. Muchas gracias por seguir todas estas indicaciones.
Juntos hacemos de la casa de Dios un lugar más seguro. Nuestras manos podemos adorar al Señor, podemos exaltar su nombre y podemos darle la honra, la gloria, podemos darle gracias, podemos hacer absolutamente todo delante de la presencia, porque dice su palabra que en la presencia del Señor hay libertad y nosotros somos libres. ¿Cuántos libres hay en el Señor? ¿Cuántos libres hay en el Señor? Amén, somos libres. Amén. Yo creo que tomen su lugar, hermanos, un momento. Yo creo que los tiempos que nos han tocado, hermanos, vivir son tiempos difíciles, son tiempos que nosotros debemos de aprovechar al máximo. El que se nos permita estar en la presencia de Dios, el que se nos permita estar en la casa de Dios, son tiempos, hermano, que nosotros debemos de gozarnos al máximo, de saber que tenemos hoy una oportunidad de escuchar su palabra, pero no solamente de escucharla, sino también de llevarnos esa palabra a nuestro corazón y en un determinado momento también ponerla por obra, porque es necesario que la palabra del Señor sea puesta en obra. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, vamos a Efesios 5:15, hermanos. Efesios 5:15. Si lo pueden poner, hermanitos. De verdad que es un gran privilegio, mis hermanos, es un gran privilegio el saber que contamos con un Rey poderoso. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Pasamos al 16, hermanos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Inclinen su rostro, hacemos palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, por la gran paciencia que has tenido para cada uno de nosotros, en especial por mí, Señor. Gracias te doy porque nos das el privilegio de estar aquí en tu casa, mi Señor. Háblanos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Yo solamente, Señor, soy un vaso y me pongo en tus manos, mi Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor, y que nos vas a utilizar, mi Señor. Gracias, Padre bendito, porque sé que afuera hay muchos que anhelan estar en tu casa, mi Señor. Muchos pueden, mi Señor, muchos no pueden, Señor. Pero hoy te pedimos por cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea también llenándolos, Padre, de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Dénsela fuerte, hermanos. Recuerden que es para el Rey. Dice la palabra, hermanos, que en el 15, hermanos, habla que nosotros, hermanos, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo creo que en estos tiempos nosotros debemos de saber que es importante saber la forma en cómo andamos nosotros, saber cuál es el tiempo. En este mes es un mes, es una proclama que habla acerca de la plenitud del tiempo de Dios, el tiempo que nosotros debemos de tener, el tiempo que nosotros debemos de dar a nuestro Señor, el tiempo que nosotros debemos de darnos a nosotros mismos, porque nosotros al venir a escuchar la palabra, también ese tiempo nos lo damos a nosotros, porque es un tiempo que a nosotros nos sirve en lo absoluto. Es un tiempo que nosotros le damos al Señor, pero es un tiempo que a nosotros nos sirve, a nosotros nos es de gran utilidad este tiempo que estamos en la presencia y en la casa del Señor. Porque ¿cuántos saben que los días son malos? Son días malos. Son días, hermanos, en los que la situación no es fácil, hermanos. Hay situaciones complicadas, pero al final del día nosotros debemos de saber que tenemos un Rey poderoso. Debemos saber que tenemos un Rey que vive, un Rey que escucha y un Rey que responde. Que tenemos al Dios de la gloria, que no tenemos a cualquier Dios, tenemos al grande. Porque aquí dice la palabra, dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo nos indica, cómo nos da la indicación la palabra, la Biblia, lo que el Señor deja escrito, la forma en cómo nosotros debemos de caminar? No caminar como necios, no caminar como nosotros queramos, no caminar en nuestro propio entendimiento, no caminar como nosotros
¿verdad?, se nos plazca caminar, porque al final del día, hermanos, hay consecuencias buenas o malas acorde a los actos que nosotros tengamos. Va a haber algo que nosotros debemos de entregar algún día. Y la Biblia nos marca y nos enseña que no caminemos como insensatos, no caminemos como necios, porque los tiempos hoy en día no son para desperdiciarse. Yo ese rato que sabía que buscaba yo en la palabra y le hablaba al Señor y decía, me hablaba al Señor que son tiempos de aprovecharlos. Es un tiempo de sacarle provecho. De sacarle provecho cuando uno viene a la presencia de Dios, de sacarle provecho a lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez allá afuera en el mundo no es nada agradable la pandemia, no es nada agradable la baja de economía, pero nosotros sabemos que el que a nosotros nos sustenta es un rey poderoso, un rey millonario en misericordia y en amor. Y ese es el provecho que nosotros debemos de sacar. Porque nosotros no confiamos o no contamos con la bendición que nos pueda dar el gobierno o con la bendición que nos pueda dar alguna empresa. Sabemos y contamos con la bendición que el Señor nos va a dar a nosotros. No la que Él nos puede dar, la bendición que Él nos va a dar. Porque Él tiene una bendición para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de aprovechar ese tiempo, hermano. Caminando, no como insensatos, sino caminando como sabios. Una persona sabia es una persona inteligente. Una persona sabia es una persona astuta. Una persona sabia es una persona que sabe analizar, sabe analizarse y sabe tomar decisiones correctas en tiempos correctos y no correctos. Esa es una persona sabia. Y lo que la palabra del Señor nos enseña y nos pide que nosotros hagamos es que seamos nosotros sabios, que no seamos insensatos. Porque allá afuera, hermanos, podemos ver que el mundo camina con insensatez. Allá afuera hay mucha gente que no camina conforme a lo que está escrito en la palabra. Pero qué terrible de nosotros, hermano, que conocemos la palabra y también caminemos de esa forma como la están caminando ellos. Nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos, hermano, la bendición de ser hijos de Dios. Nosotros tenemos la bendición de ser del linaje del Señor, porque dice su palabra, nación santa, linaje escogido por Dios. Nosotros somos escogidos, somos de un linaje que el Señor escogió para honrarlo y para glorificarlo. No somos cualquier persona, perdón que me les digas, soy un poco mal, pero no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por... Dáselo fuerte, dénselo fuerte, hermanos. Eso es lo que nosotros somos y la forma como nosotros debemos de caminar como sacerdotes, como santos, como hijos de Dios, un linaje escogido por el Rey, hermanos. Y dice el 16, hermanos, vamos al 16, hermanitos. Y a mí me llamaba la atención estos versículos porque primeramente cuando uno predica, pues la palabra te rebota a ti primero. La palabra yo creo que habla, ¿no? Me habla a mí primero porque el Señor nos está hablando. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo podríamos nosotros aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo podríamos sacarle provecho a ese tiempo? Porque cuando trabajamos, hermanos, nosotros vamos, nos esforzamos y dices, tú, no quiero perder tiempo porque se me va a hacer tarde. Quiero aprovechar al máximo este tiempo de trabajo para poder sacar una remuneración, para poder sacar, ¿verdad?, esa economía. Estás con tu familia y dices, voy a aprovechar este tiempo con mis hijos, voy a aprovechar este tiempo con mi familia, con mi esposa, voy a aprovechar este tiempo para con Dios también. Dice, sacándole provecho al tiempo. Y imagínense qué tremendo, porque dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sacándole provecho a los días malos. Tremendo, hermano, sacándole provecho a los días malos. ¿Cómo se le saca provecho a los días malos o a lo que es malo? ¿Cómo podríamos nosotros entender esta situación? Porque dice la palabra que nosotros debemos de aprovechar el tiempo. El tiempo nosotros no lo debemos desperdiciar porque los días son malos. Y una de las formas que nosotros debemos de aprovechar el tiempo, una de las maneras es acudir a la casa del Señor.
Una de las formas es llenarse de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, estar constantemente buscando ser llenos del Espíritu Santo de Dios, sacándole provecho al tiempo, porque no son tiempos buenos, la palabra lo dice. Y también allá afuera lo vemos, no lo dice, nosotros lo vemos. Y tú ves mucha gente que se queja y que se queja y que se queja. Dice, no, pues es que no son buenos tiempos. No son buenos tiempos. Y nosotros decimos, pues tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos consuelo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Él puede cambiar los tiempos, tal vez no a todos, pero a nosotros, a los que confiamos, a los que creemos, puede cambiar ese tiempo también para nosotros. Y puede hacer que ese tiempo sea provechoso para cada uno de nosotros, hermano. Es un tiempo en el cual, hermanos, de verdad que es difícil y de verdad que a mí me llama la atención la proclama que tomaron nuestras autoridades, que el Señor les dio a nuestros apóstoles acerca de la plenitud del tiempo en este año. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis mundial, en tiempos de dificultad, plenitud del tiempo. La plenitud del reverdecer en plenitud. En el tiempo de Dios, en el tiempo que nosotros hoy estamos confiando y viviendo. De verdad, hermanos, que a mí me llama mucho la atención la palabra de Dios, cuando el Señor me habla, cuando el Señor pone en mi mente, pone en mi corazón las palabras, cuando el Señor me pone y me llama la atención porque digo, wow, Señor. No cabe duda que tú eres un Dios que responde, eres un Dios que cumples tu palabra, porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado, Él nos sacó. ¿Cuántos viles? En lo particular, yo, ¿verdad? Vengo de ahí, de la vileza, ¿no? Y del menosprecio. Y yo creo que la mayoría de nosotros venimos de ese lugar, porque muchos, gloria a Dios por los que nacieron en el Evangelio, ¿no? Que están inculcados o bendecidos desde el vientre de su madre, que están ya entregados al sacerdocio, que ya están consagrados. Pero los que no venimos de nacimiento, yo creo que tuvimos una vida un poco difícil y sabemos también distinguir los tiempos que vivimos y los tiempos que hoy nos tocan vivir. Y sabemos sacarle provecho a ese tiempo, aprovechar al máximo ese tiempo. Porque fíjense, hermanos, dice el 17 de ese mismo capítulo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, dice. Así pues, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios. El caminar en insensatez, hermano, no nos permite conocer la voluntad de Dios. Porque una persona insensata, ¿qué hace? Una persona necia, que es su equivalente, que es lo mismo. Una persona necia, una persona insensata no escucha indicaciones, no le gusta recibir instrucciones. Una persona insensata, una persona necia hace su propia voluntad, mas no la voluntad del Señor, porque aquí nos dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y para que nosotros, ¿verdad?, sepamos cuál es la voluntad del Señor, necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos de caminar en sabiduría para poder entender perfectamente la voluntad de Dios a nuestra vida. La voluntad de Dios, hermano, en lo absoluto es bendecirnos. Es bendecir nuestra vida, es bendecir nuestra familia, es bendecir nuestro hogar, es bendecir nuestro trabajo, es bendecir a nuestros hijos, es bendecir a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Depende del tiempo al cual tú le saques el provecho necesario. Depende de lo que nosotros hagamos, hermano, de lo que nosotros seamos. ¿Te va a costar? Sí, porque tiene un precio. Tiene un precio y te va a costar. Nos va a costar, hermano. Definitivamente tiene un precio que nosotros debemos de pagar, hermano. A lo mejor es doblar rodillas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Si yo veo que mi hijo se está perdiendo, el tiempo que me hace necesario. Yo amo a mis hijos, el tiempo que sea necesario, yo voy a doblar mis rodillas.
Yo amo a mi esposa el tiempo que sea necesario, voy a doblar esa rodilla. Yo amo a mi Señor, el tiempo que sea necesario voy a doblar esa rodilla también. Aprovechar ese tiempo, hermano. Lamentablemente hoy en día, hermano, no se quiere pagar el costo. Todos muchas veces queremos buscar a Dios, perdón, hermano, pero muchas veces a nuestra conveniencia, hermanos. Perdónenme, hermanos, a nuestro tiempo. Cuando nosotros podamos, cuando nosotros queramos, cuando nosotros nos acordemos y la palabra de Dios nos dice que aprovechemos el tiempo. Yo creo, hermanos, que una de las mejores formas, o yo creo que la mejor forma de sacarle provecho al tiempo es estar en la presencia de Dios. Es darle el tiempo a Dios, porque ese tiempo te lo estás dando tú mismo para poder aprender sabiduría, para poder aprender la palabra de Dios, para poder aprender cuál es la voluntad de Dios, para no caminar en insensatez, para no caminar como veníamos caminando anteriormente. El provecho que nosotros podemos sacar en la palabra de Dios es un provecho, hermano, que de verdad te va a traer unas bendiciones tremendas, hermano. ¿Tienes que pasar por valles? Sí. Tienes que pasar por valles. ¿Tienes que pasar por desierto? Sí. Tienes que pasar por desierto, porque ahí es donde el Señor te va a hablar, en medio del desierto, en medio de la dificultad. En medio del desierto quiere el Señor escuchar realmente cuál es la voz de tu corazón. Porque cuando está la dificultad, porque cuando está la tragedia, porque cuando está, hermano, sale la voz verdadera de tu corazón. Sale lo que hay interiormente en ti. Y muchas veces el Señor quiere escuchar la voz de nuestro corazón, quiere escuchar nuestro interior, quiere escuchar nuestro espíritu. Vamos a ser probados, vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados. ¿Cuál es la forma? La prueba, hermano. Pasar por fuego, hermano, para que podamos ser pulidos, que al final del día nos conviene a nosotros. Y muchas veces nosotros ese tiempo no lo queremos. Viene la prueba y la verdad yo creo que es tremendo, o sea, es difícil. Y el que haya pasado una prueba por aquí que me diga que no es difícil, que me diga cómo le hizo para poder también yo hacerle. El que me diga que ha pasado por un desierto y que ha sido algo agradable, de verdad que lo felicito, de verdad. Porque son momentos difíciles, son momentos en los cuales tú buscas al Señor, pero tú lo buscas de una manera diferente. Ya no lo buscas de la misma forma como lo buscabas cotidianamente. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una lucha, cuando tú tienes una dificultad, tu forma, tu tiempo de buscar al Señor es un tiempo diferente al cual tú estabas acostumbrado a buscar. Si orabas 5, 10 minutos, 15 minutos, con la dificultad, con el desierto, vas a orar 1, 2 horas. Y no te vas a parar de ahí hasta que el Señor te responda. Vas a pasar medianoche en vela, noches enteras en vela, porque tú estás buscando, porque tú estás sacándole provecho a ese tiempo. Porque ese tiempo el Señor te lo permitió vivir para que tú también le saques provecho, para que tú te puedas acercar, para que Él nos pueda mostrar realmente lo que hay en Él. Porque el Señor nos quiere mostrar no solamente lo que está escrito en la palabra, sino también lo que hay dentro de su corazón, lo que hay en su espíritu. El Señor te quiere dar a conocer su esencia, hermano. Te quiere dar a conocer más de Él, hermano. Porque dice la palabra, yo no los llamaré más siervos, son mis amigos. Porque a los siervos no les he dado a conocer las cosas de sus amos, pero a los amigos, nosotros somos amigos. El Señor busca amigos. El Señor busca con quién tener ese cambio de palabra, con quién tener esa plática, con quién tener esa intimidad. A mí me llamaba la atención, yo cuando estudiaba, cuando leía la palabra, cuando apenas no era cristiano, y compré un libro que decía el hombre más extraordinario de todos los tiempos. Yo recuerdo que lo leía en los camiones donde andaba y me quebrantaba tanto, y todos iban a comprar y yo me quedaba leyendo y me quebrantaba tanto. Y hubo un versículo que se me quedó bien grabado y bien presente, que a mí me llega, y dice: las zorras tienen sus madrigueras, ¿tienen dónde? Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, hermano, a mí me llegaba ese versículo, me llega todavía, hermano.
me llega ese, digo, Señor, ¿qué tanto nos muestra el Señor o qué nos quiere decir en su palabra o con lo que Él declara en su palabra, con lo que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué nos está declarando el Señor? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está queriendo decir con eso? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Podremos decirle nosotros, aquí estoy yo, Señor, cuenta conmigo. Puedes contar conmigo, Señor. Porque déjame decirte que el Señor cuenta contigo, ¿eh? El Señor todavía te tiene en sus planes no han cambiado, ¿eh? Tú estás en sus planes del Señor todavía y Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. Porque tú y yo, hermano, tenemos algo que darle al Señor. Tú y yo tenemos algo todavía que desprender de parte del Señor, hermano. Tú y yo todavía tenemos ese tiempo, hermano, que el Señor nos quiere dar a conocer, hermano. Pero ¿cómo nos va a dar a conocer si muchas veces pues, no tenemos el tiempo? Y dice la palabra, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, aprovecha el tiempo. Es una llamada que el Señor nos hace. No camines como necio, no. A mí en lo particular, yo lo entendía, no seas necio, no seas insensato, aprovecha el tiempo. Los días son malos y debes de aprovechar el tiempo en la casa de Dios. Yo así lo tomé, en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Dame ese tiempo, diciendo el Señor. Porque ese tiempo, hermano, es un tiempo que no va a volver. Y si tú lo aprovechas, hermano, aunque las cosas allá afuera se compliquen, hermano, tú y yo, hermano, no vamos a tener aflicción absolutamente de nada. Tú y yo, hermano, vamos a seguir caminando confiados en aquel que es el dueño de los tiempos, el dueño de los kairos. Tú y yo vamos a seguir caminando confiados en que Él es el que nos sustenta. ¿A cuánto sustenta el Señor, hermanos? Amén. A cada uno de nosotros el Señor nos sustenta y nos da conforme a lo que nosotros necesitamos, hermano. Si imagínense, al pueblo de Egipto lo sustentó, vestido y calzado, comida, en el desierto, nube, en el sol, en la noche columna de fuego, hermano. A un pueblo que cayó en rebeldía, hermano. A un pueblo que cayó en insensatez, hermano. Pero imagínate si tú y yo aprovechamos ese tiempo, hermano. Si tú y yo tenemos ese tiempo para con Dios, imagínate la bendición tremenda que el Señor puede darnos, hermanos. Vamos a la palabra, vamos a Santiago 4:14, hermanos. Santiago 4:14. Habla también acerca de los tiempos de Dios. Y dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice la palabra y lo declara. Más bien deberías decir, si el Señor, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El 14 me llamaba la atención porque decía que éramos como vapor que se desvanece. Entonces podemos declarar y decir, yo voy a vivir una generación 70, 80, 90 años. Pero delante de los ojos del Señor, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra vida el día de mañana. No sabemos si vamos a tener tiempo de volver a ir a la casa de Dios. No sabemos si vamos a tener tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios. No sabemos si vamos a tener ese tiempo de poder alabarlo, de poder bendecirlo, de poder glorificar su nombre, de poder estar gozoso en la casa de Dios, de poderle cantar con alegría. Porque aquí la palabra lo dice, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Nadie de nosotros sabe cómo va a ser nuestra vida mañana. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos prospectos y son buenos, no son malos. Es bueno que planeemos, pero también no sabemos cómo va a ser. Dice, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces nosotros debemos de sacarle provecho al tiempo que Dios nos permite vivir, hermano. Sacarle provecho al tiempo que Dios nos permite estar delante de su presencia, hermano. Porque hoy todo en día todo es tiempo, hermano. Todo es tiempo.
te levantas, pones tu alarma, te vas temprano a trabajar, tienes que entrar a un tiempo, tienes que llegar a tiempo, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo, es que mi tiempo, muchas veces hasta nos adueñamos del tiempo cuando el tiempo es de Dios. Es que mi tiempo, es que todo es tiempo, hermano, todo es tiempo, pero la palabra declara que nosotros debemos aprovechar ese tiempo. Sí es bueno trabajar, pues es bueno trabajar, porque es necesario trabajar, pero también es necesario dormir, pero también es necesario comer. Y dice la palabra en Eclesiastés, ¿no? Todo tiene su tiempo, para todo hay tiempo, pero el tiempo provechoso que yo puedo ver en la Escritura, es el tiempo que nosotros entregamos a Dios. Ese es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar, el tiempo que estamos delante de la presencia de Dios. Porque si hacemos cuentas, ¿cuántas veces, cuántas horas a la semana estamos en la casa de Dios? Los que nos quedamos el culto el domingo son 4 horas, martes 2 y viernes 2, 4, 6, 8 horas a la semana aquí en la iglesia. Y yo sé que hay gente que ora, yo sé gente que tiene al Señor en su mente, a lo mejor no se inclina, no se arrodilla a orar, pero en su mente está el Señor. Vas en el camión, vas en la combi y el Señor está en tu mente. Vas manejando y el Señor está en tu mente. Vas manejando y pones el estéreo, pones a las alabanzas, pones las prédicas. Ese es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar al máximo para con Dios, hermano. Que imagínate, hermano, qué tremendo es que cuando ya no haya tiempo lo queramos aprovechar o lo queramos tener, hermano. O cuando se acabe el tiempo de cada uno de nosotros, hermano. Cuando llegue ese arrepentimiento en tu vida, ¿por qué no aproveché ese tiempo si es día de culto? ¿Por qué no aproveché el tiempo que podía alabar y bendecir al Señor? Ahora que cerraron las iglesias, ¿cuánto tiempo duramos? ¿3 meses? ¿4 meses? Imagínense. Nosotros en lo particular, nosotros sentíamos que nos ahogábamos, ¿eh? Era domingo. Y de verdad, hermano, estaba el tianguis porque no lo dejaron de poner, ese sí no los quitaron. Y de verdad que no nos sentíamos llenos ni plenos el estar allá porque sabíamos que era hora de alabar al Señor, pero tampoco hacíamos el altar en nuestra vida y en nuestra casa. Entonces hubo una asfixia para mi familia. Ahorita estuviéramos en la casa de Dios. Ahorita ya estuviera la alabanza, ahorita ya estuviera la prédica, ahorita ya estuviéramos aquí, allá, estuviéramos, pero no era tiempo de alabar al Señor. Y cuando es el tiempo de alabar al Señor, es el tiempo que nosotros debemos de sacarle provecho, hermanos. Sacarle provecho al tiempo de Dios. Y dice la palabra en el 15, hermanos, dice la palabra que un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Cómo debemos declarar nosotros la palabra? Más bien deberás decir, si el Señor quiere, viviremos. Nuestra declaración es si el Señor quiere. Si el Señor quiere, si al Señor le place, vamos a vivir. Y si al Señor no, amén. Gloria al Señor. Pero tú ya sabes que tú tuviste un tiempo con Él. Tú ya sabes que tuviste un tiempo de intimidad con Él. Tú ya sabes que tuviste una relación con Él. Porque hay personas que tienen relaciones estrechas con Dios. Hay personas que constantemente están de rodillas buscando al Señor. Hay personas que a todo ponen al Señor por delante. Primero Dios, si Dios quiere. Y para todo Dios, para todo Dios, para todo Dios. Y gloria a Dios por esas personas. De verdad que es bueno que nosotros sepamos aprovechar ese tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos habla el Señor por medio de la prédica? 40 minutos, 50 minutos. ¿Cuánto tiempo nos lleva el trabajo? 8 horas, 10 horas, 12 horas. ¿Cuánto tiempo trabajamos, hermano? Y ahí según nosotros pues sí le sacamos provecho, ¿no? Porque pues hay paga, ¿no? Y pues es necesaria, porque en esta vida pues prácticamente todo se mueve con money, ¿no? Con cash, con dinero. Y yo creo que también pues es bueno, pero el tiempo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, hermano, es un tiempo en el cual nosotros no debemos depender de lo que es monetario. Debemos depender de la bendición que el Señor nos da. Como dice la palabra, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere que viviremos, haremos esto o haremos aquello, hermano. Si el Señor quiere. Amén, hermanos.
Vamos a otro versículo, hermanos. Es en Colosenses, hermanos, 4:5. Y habla prácticamente de lo mismo. De lo mismo, hermano. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aquí este versículo lo estaba yo viendo y dice, andar sabiamente para con los de afuera. Aquí el Señor nos da la indicación cómo debemos de caminar nosotros, cómo debemos de conducirnos con las personas que están allá afuera. ¿De quién habla? De las personas que no conocen la palabra de Dios, de las personas que no tienen, ¿verdad?, ese conocimiento, que no son pues cristianos. Y habla el Señor, dice, andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que la persona de afuera sepa que tú tienes un tiempo para con Dios. Que la persona de afuera sepa que tú eres una persona sabia, que tú eres una persona prudente, que sepa que tú eres una persona sensata, que tú sabes que seas una persona diligente, una persona que se sabe conducir, una persona sabia, una persona que recibe de parte de Dios y que tiene de parte de Dios para poder, no solamente que recibe, sino que una persona que también tiene para poder dar. Porque dice aquí la palabra, no habla de los de aquí adentro, habla de los de allá afuera, de los inconversos, de las personas que no conocen. Pero nosotros que conocemos, nosotros debemos andar sabiamente, caminar sabiamente, conducirnos sabiamente. Porque puede suceder, puede pasar, hermano, que yo creo que cada quien tiene su carácter, o cada quien tiene su forma de ser, y cada uno tiene su forma de pensar, y cada uno de nosotros somos diferentes. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús debemos tener el mismo sentir. Debemos sabernos conducir conforme a la palabra que está escrita, hermano, conforme a las indicaciones que el Señor nos está dando, hermano. Porque si no, ¿qué provecho sacamos, hermano, al ser cristianos? ¿Cuál es tu provecho que le sacas? O lo provechoso que somos en ser cristianos. Porque debemos de tener un beneficio. Porque al Dios que servimos, dice la palabra que es el dueño del oro y la plata. Al Dios que servimos, dice que Él no conoce la derrota y que Él no ha perdido ni una sola batalla. Que nuestro Dios es santo, puro, verdadero, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si caminamos, hermano, como necios, ¿qué provecho le estaríamos sacando a nuestro Dios? Perdóname, hermano, ¿sabes cómo nos lo está poniendo el Señor? No en charola de plata, ¿sabes cómo? En bandeja de oro, hermano. El Señor nos lo está poniendo en bandeja de oro, hermano. Eres cristiano, eres hijo de Dios, eres llamado a ser santo, eres llamado a caminar en sabiduría, eres llamado a ser diferente, porque dice la palabra que debe haber diferencia entre los que sirven a Dios y en los que no sirven a Dios. Y tú y yo servimos a Dios, tú y yo debemos marcar la diferencia, tú y yo no debemos ser necios, tú y yo no debemos de ser insensatos, tú y yo debemos de ser sabios, como lo indica la palabra, hermano. Tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo somos diferentes, real sacerdocio, dice la palabra, nación santa, linaje escogido por Dios. Caminar en sabiduría, caminar en entendimiento, hermano. Porque hay diferencia, y una diferencia enorme, y esa diferencia le hace la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. La presencia del Señor en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos conducirnos. ¿Cuántos saben conducirse? ¿Cuántos de aquí saben conducirse? ¿Nadie sabe conducir su vida? ¿Caminar sabiamente, con sensatez? Yo estoy aprendiendo a caminar con sensatez y a caminar sabiamente. Yo estoy aprendiendo a conducir mi vida. ¿Por qué? Porque de la conducción de mi vida que yo tenga va a depender la de mis hijos, la de mis nietos y la de mis bisnietos y mis generaciones. La forma en como yo me conduzca, hermanos, es la forma en la que también ellos se van a conducir, hermano. Entonces la sabiduría que proviene de parte de Dios, porque también dice la palabra de Dios que el que no tiene sabiduría la pida de lo alto, porque la sabiduría que hay en el mundo es una sabiduría ¿qué? Diabólica. Entonces la sabiduría que nosotros debemos de pedir es una sabiduría
que venga de parte de Dios, hermanos. Dice la palabra, andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y por qué no nos dice para con los de adentro? Porque se supone que yo creo que los de adentro debemos de andar caminando así sabiamente. Por eso la indicación es andar sabiamente para con los de afuera, no para con los de adentro. Porque nosotros deberíamos de saber cómo conducirnos. Yo creo que hay muchos que estamos aprendiendo, en lo particular estamos aprendiendo, pero también debemos de saber que tenemos que tener la sensatez de sabernos conducir con sabiduría y con entendimiento, hermano. Entonces yo creo que es importante que nosotros sepamos, hermanos, sacar ese provecho al tiempo que estamos viviendo. A los días malos, a los días que se están viviendo hoy en día, se oyen muchas cosas, se oye que la pandemia va a seguir, que se va a multiplicar, brotó un virus, estaba escuchando en la noticia que un virus nuevo en China, y hasta dije otro, todavía no termina uno y ya viene otro. Y definitivamente los tiempos son malos. Y nosotros, gracias a Dios, gracias al que vive y el reina, contamos con su ayuda, contamos con su pronto auxilio, contamos con que Él nos va a respaldar, contamos y sabemos que Él nos va a ayudar. ¿Cuántos confían en Él, hermanos? Yo creo que todos confiamos en Él, ¿no? Los que estamos aquí, ¿no? Imagínense si no confiamos en Él, imagínense qué sería de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 90:12, hermano. Salmo 90:12. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Dice que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién nos debe de enseñar o quién habla el salmista a quién le pide que nos enseñe? Que nosotros a contar de tal modo, dice, nuestros días. Definitivamente al Señor, hermano. Debemos de pedirle al Señor que nos enseñe, hermano. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra, yo, Jehová. O sea, ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, porque es lo que da a entender la palabra. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y marca un punto y dice, yo, Jehová. No dice yo, Alejandro, yo, Luis. Dice yo, Jehová. El Señor conoce a la perfección nuestro corazón, hermano. Ni nosotros mismos tenemos el conocimiento de nuestro corazón. Dice la palabra, dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que adquiéramos sabiduría de parte de Dios a nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla. Y si nuestro corazón adquiere sabiduría, ¿qué va a hablar nuestra boca? Sabiduría. El salmista le está pidiendo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que cada día nosotros sepamos atraer esa sabiduría a nuestro corazón. Que cada día nosotros podamos obtener esa sabiduría de parte de Dios, porque aquí la está pidiendo la enseñanza y la está pidiendo día por día a contar, dice, de tal modo nuestros días, que traigamos esa sabiduría a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos hablar sabiduría, para que de nuestro corazón mane esa sabiduría, para que de nuestro corazón brote ese entendimiento, para que broten palabras de paz, palabras de bendición, palabras de amor. Eso es lo que el salmista nos enseña, hermano. Y lo que el salmista le pide al Señor, enséñanos. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano. Estamos aquí para aprender, hermano. Pero gracias al amor y a la misericordia y a la paciencia que Dios nos tiene, hermano, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y debemos de aprender a sacarle provecho al tiempo de Dios. Es tiempo de Dios, hermano. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de buscar la restauración, hermano. Es tiempo de iniciar esa intimidad para con Dios, esa búsqueda más allá de lo que el Señor nos habla por medio de la palabra, una intimidad totalmente con Él, que tú puedas decir
consultar el corazón del Señor, el Espíritu del Señor, que el Señor hable a tu corazón, que se dirija a ti, que ponga y conteste prontamente lo que tú le estás pidiendo al Señor. Porque el Señor nos conoce a la perfección y sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero que también nosotros sepamos lo que hay en el corazón de Dios. Porque dice también la palabra, versículos anteriores decía, que nos enseñe a conocer la voluntad del Señor. Que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor de tal manera que no podamos desviarnos, porque sabemos cuál es la voluntad del Señor, porque sabemos cuál es el propósito que tiene Dios a tu vida, porque sabemos cuál es la ordenanza o cuáles son las órdenes que el Señor te está dando como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios. Sabes lo que el Señor quiere, que tú y yo sepamos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano. Que adquiramos esa sabiduría en nuestro corazón, que adquiramos ese conocimiento, que adquiramos esa intimidad con Él, que seamos diferentes, hermano. Yo sé que los tiempos no son fáciles, hermano. De verdad que no son fáciles para muchos, hermano. Tal vez económicamente, pero vamos a hablar de lo espiritual, hermano. Tampoco espiritualmente son fáciles, hermano. Tampoco son fáciles los tiempos, hermano. Pero depende de ti y de mí el provecho que nosotros le saquemos al tiempo que nosotros le brindamos para aprender la palabra de Dios. El tiempo se lo damos al Señor, pero también el Señor el tiempo nos lo da, nos lo regresa, porque es la atención que nosotros le estamos poniendo a Él, la atención que nosotros le estamos poniendo a su palabra. Él inclina su oído, hermano. Imagínate que tu oído esté inclinado y que tú seas indiferente. Y mi Señor está persiguiéndote a ver qué le quieres decir. El Señor quiere escuchar tu voz. El Señor quiere escuchar tu corazón. El Señor quiere escuchar tu clamor. El Señor quiere escuchar tu petición, hermano. El Señor te quiere escuchar, pero también el Señor quiere que tú y yo lo escuchemos, hermano. Que le pongamos atención, que tengamos esa búsqueda sincera, que apartemos un tiempo especial. Porque a la empresa, hermano, si le das 10 horas fácilmente. Al trabajo si le das 10 horas. Y qué triste y qué terrible que luego a mi Señor solo 5 minutos, hermano. Solo 10 minutos. Y muchas veces queremos desprender de virtud de parte de Él. Muchas veces queremos recibir indicaciones en un minuto de parte del Señor. El Señor quiere platicar contigo. El Señor quiere apapacharte. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere hablar a tu corazón. Quiere abrazarte, mi Señor. Quiere recostarse en tu pecho, en tu regazo, que tú le abraces, que tú tengas ese tiempo para Él. No solamente para el trabajo, o no solamente para lo que te conviene a ti y a mí, sino que también tengamos ese tiempo que mi Señor pide y el tiempo que mi Señor demanda. Y ese es el mejor tiempo que nosotros podemos sacarle provecho. Estar en la presencia del Señor, estar del brazo de mi Padre. Que el Señor te tome de la mano y que te lleve por esos caminos, que te lleve a deleitarte delante de su presencia y que te muestre lo maravilloso y poderoso que realmente es Él. Que pueda respirar su fragancia. Dásela fuerte, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que respiremos su fragancia, hermano. Que respiremos lo que emana de Él, hermano. Que caminemos con Él. Amén. Y yo te dejo este mensaje en tu corazón. Sácale provecho al tiempo, hermano. Sácale provecho al tiempo que Dios te da, porque los días son malos. La Biblia también dice que los días se han acortado, hermano. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora, hermano. Ninguno de nosotros sabemos, hermano. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que nos ama, que Jesús es fiel y Jesús es verdadero. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar.
Te damos gracias, Padre, que nos has permitido esta noche escuchar tu palabra, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Y hoy sé que tu voluntad es perfecta, Señor, y que los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos que están diseñados por ti para cada uno de nosotros. No es casualidad, Señor, que hoy estemos aquí en este lugar escuchándote, Señor. No es casualidad, Padre bendito, que hoy estemos reunidos aquí, mi Señor, para escuchar tu santo nombre, para escuchar tu palabra, Señor. No es casualidad que hoy tú nos hayas traído a este lugar, Padre bendito, para adorarte, para bendecirte, para poner atención, mi Señor. Yo sé que tienes tu oído inclinado y sé que más de uno aquí, Padre bendito, tiene aflicción, Señor. Hay más de uno aquí que está afligido, que su corazón y su alma están afligidas y su espíritu está afligido. Pero yo sé, Señor, que tú traes esa sanidad al espíritu de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tú traes esa paz, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Tú no nos vas a echar fuera, Señor, porque somos un pueblo necesitado, Señor. Somos un pueblo que te necesita, Señor. Somos hombres, somos mujeres, son mujeres que dependen de ti, mi Señor. Hay niños, hay jovencitos, jovencitas que te están buscando, Señor. Tal vez, Padre bendito, no nos hemos sabido conducir sabiamente, Señor, pero hoy estamos aprendiendo, Señor. Enséñanos, Padre bendito. Enséñanos a adquirir sabiduría en nuestro corazón para que podamos caminar con sensatez, Señor. Para que podamos dirigirnos a ti, mi Señor, con diligencia, mi Señor. Para que podamos ser entendidos delante de tu presencia, mi Señor. Para que podamos ser buen ejemplo. Sé que tú nos quieres bendecir, Señor, y que hoy has traído esa sanidad, mi Señor, al espíritu, Padre bendito, de cada uno de los que estamos aquí, de los que están afligidos, Señor. Sé que tu Espíritu Santo, Señor, los va a llenar, mi Señor, porque tu brazo, Señor, se ha extendido, tu brazo nunca se ha cortado, Señor. Y la bendición que tú tienes preparada para nosotros, la bendición que en este momento nos estás dando, es una bendición diferente, Señor. Es una bendición especial, Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Es esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. No la da el mundo, esa paz que solamente el Rey y Señor del universo, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, la puede dar, Señor. Hoy tomamos esa paz, Señor. Hoy tomamos, Padre bendito, ese consuelo y nos vamos a casa confortados por tu palabra, Señor. Nos vamos llenos, Padre bendito, de tu presencia, sabiendo, Padre, que tú nos has hablado, sabiendo que nos has llamado a aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos, papito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si en un momento se nos llega a olvidar, Padre, recuérdanos, mi Señor. Recuérdanos, papito, que tenemos una cita contigo, Señor. Recuérdanos que tú nos estás esperando incondicionalmente, Señor. Recuérdanos que tú sí tienes tiempo para cada uno de nosotros, y un tiempo especial, un tiempo genuino, un tiempo perfecto, como tú lo eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hazme bien, venga lo que venga. Hazme bien, hasta el último momento. Hazme bien en mi corazón. Hazme bien.
hoy te pedimos que tú nos hagas fieles, Padre, y que nos hagas valorar el tiempo, Señor, que tú nos traes a tu casa, el tiempo, el privilegio que nos das de estar aquí. Así como está mi amado hermano, levante sus manos, vamos a ser despedidos de la casa de Dios, mas no de su presencia. Bendito y amado Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estar hoy aquí en tu casa, papá, en tu templo. Te damos gracias, Señor, porque la semilla que hoy has dado, papá, sabemos que va a dar mucho fruto en cada uno de nosotros, y vamos a aprender a valorar ese tiempo, Dios, que tú has dado para cada uno de nosotros, Dios. Vamos a valorar aún más, Señor, el poder estar unos minutos en tu presencia, así como lo dice tu palabra, Dios, que más vale estar un minuto en tu presencia, Señor, que 1000 días fuera de ella. Hoy declaramos, papá, que esta palabra que tú diste va a traer bendición a la vida de cada uno de mis hermanos, a mi vida en lo personal, Dios. Vamos a aprender a valorar cada tiempo que tú nos das y vivir, Padre, con la sabiduría que tú envías desde lo alto, Dios. En el nombre de Jesús te pido que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares con bien, que tú, Padre, pongas ese medio de transporte, Dios, y que quites toda piedra de tropiezo, Padre, que no los haya llevado con bien a sus hogares, Dios. Te lo pedí. En Llamada Final Tulpetlac estamos listos para recibirte junto con tu familia. Tenemos una iglesia segura y sanitizada, que cumple con los protocolos hechos por el gobierno local. Sanitizamos nuestras áreas como el instituto, nuestro auditorio, la cafetería, cada una de nuestras oficinas, baños y entradas generales. Estamos listos para recibirte este próximo domingo.